¿Pronto para el rock? Déjenme introducirles a Cacri. ¿Un colectivo? No ese tipo de colectivo que la televisión cifrina les metió en la cabeza. Es otro tipo de colectivo, pero mantiene una similitud en que ambos disparan, aunque estos disparan fotos. 7 panas que decidieron unirse para presentar un catálogo de las calles caraqueñas. Caracas, al menos para comenzar. El primero con la idea fue mi pana Dico, que rápidamente le soltó la bomba a Marcelo, que tiene esa personalidad de líder nato y que aportó el nombre de foto callejera y criolla, Cacri. Él, a su vez, se jaló a otros panas más cercanos, como Nica, que lleva rato en la chamba de fotógrafo. Chamos que venían documentando la cotidianidad del venezolano, cada uno con su estética y visión. En algún momento llamaron al cuarto bate de Juliano, que viene con un pedigrí que no juega. Carlos llega a resaltarnos de colores de las consignas callejeras, como por si acaso se nos olvida que están allí. Onta, el aporte femenino que irrumpe homenajeando a nuestros pueblos originarios, la única bonita del grupo. Y finalmente Maxwell, el más joven del grupo, el envidiado. En su corta experiencia ha podido retratar una Caracas de una manera muy particular. Es el pana camaleónico que te baila salsa baúl y te levanta la fresa caraqueña. Todo eso con una foto. Yo también hago fotografías. Pero aunque somos muy panas, no me invitaron porque mi trabajo no es de calle. En fin, hay una idea que rondó en mis planes de hacer entrevistas 360 sobre cine, pero fue a la joven promesa de la fotografía venezolana, Maxwell, quien se le ocurrió que registráramos la conversación de Cacri con esta técnica. Y como no, sin ninguna idea que venga de Cacri ha salido mal. O sea que en Venezuela también como que el tema de la cultura fotográfica es muy dispersa, entonces como que cada quien conoce a ciertos fotógrafos desde sus experiencias o de repente si encontré un libro y le llamó la atención. Por ejemplo, yo con Salvatore fue que encontré un libro del Senac, de la Cinemateca, y lo vi y dije, ¿qué es esto? O sea, y era la foto fija del cine venezolano y es un libro hermoso con un trabajo increíble a nivel fotográfico, y yo no sabía quién era Rafael Salvatore, ni sabía que era tu papá. Entonces fue como descubrimiento que va haciendo la gente con el tema fotográfico a nivel venezolano. O sea, no hay como una cultura centralizada del tema fotográfico en Venezuela. Pero lo dices a nivel colectivo. Yo creo que eso se extiende a toda la memoria, o sea, la fotografía también es memoria. Y aquí nosotros, digamos, tenemos una relación bien conflictiva con nuestra propia memoria. También, sí. O sea, somos muy malos para conservar nuestra memoria. Es un peo buscar imágenes de Venezuela de hace 50 años, 80 años. Cada uno video con 7 tips. ¿Qué es eso? Un toque, un proyecto, una plataforma. Pasa motorizado y fíjate como el sol le refleja el espejo en la cara, el rebote del sol, se ve brutal. ¿Y dónde lo están tomando? Aquí en Ica, ¿ves? A la derecha. Está esperando que pase un motorizado para decir un efecto de luz. ¿Dónde estamos? Ahí viene uno. Avenida Urdaneta. Ah, yo me acuerdo de ti. Me ves una foto. Sí, me la tomamos ahora. ¿Conoces a la gente que estás retratando? Generalmente sí, a ella ya la he visto varias veces y siempre le digo para tomarle la foto, pero me dice que está despeinada, que se tiene que arreglar y tal. Y bueno, casualmente no las encontramos y de pinga porque uno le vuelve a pedir otra vez, pero no quería igual. Pero bueno, es así. A veces se puede, a veces no se puede. Lo fino al final es hablar con la gente y compartir y estar un rato. Uno trata como que, bueno, de entender lo que uno al final pasa, que son nuestras realidades, y pues compartirlas, pues. Y muchísimo más, súper diferente porque nunca había salido con un montón de fotógrafos
y poder compartir nuestras experiencias del cómo cada uno hace fotos cuando está en la calle, ¿no? Esa forma de sentirse al retratar a una persona. Decir sobre su propia fotografía, ¿qué estilo sería? Al menos el aporte que está haciendo en Cacri, para no encasillar. ¿Cuál es el aporte que hace? Monta tiene unos retratos brutales. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho lo que son los indígenas, pues, ¿no? Los africanos. O sea, a mí me gustaría como investigar mucho más las culturas indígenas, poder llegarme a esos espacios y conocer más y tener un poco más de aporte dentro de la fotografía en lo indígena, pues. ¿Y cuál sería el aporte tuyo de contenido o estético a nivel de fotografía? Yo todavía creo que cada foto que yo tomo parece de un fotógrafo diferente al anterior y al siguiente. O sea, a mí incluso me gusta que yo a veces veo por lo menos mi Instagram y veo que esa vaina como que no tiene forma. O sea, hay veces que los blancos y negros son diferentes, los colores son diferentes. O sea, la postproducción va cambiando todo el tiempo en una constante como experimentación. La naturalidad de las personas, el día a día, la realidad de la calle además, también, nuestro día a día. ¿Qué buscabas, por ejemplo, en este señor que está aquí? El que contaba el dinero. ¿Qué te gustaba? Bueno, creo que es algo constante, ¿no? El tema de la persona que cuenta el billete por la misma situación actual, ¿no? El tema del efectivo y tal, creo que es algo muy cotidiano, ¿no? Yo evitaba mucho más que ahora salir con la cámara y me propuse como ejercicio también de dejar ese temor y salir y llevarme la cámara a donde pueda, pues cada vez que pueda, en cada momento. Gracias, padre. Gracias. A mí una de las mayores motivaciones diarias es que Maxwell no me deje muy atrás. Entonces yo digo, Claro, eso es. Tiene 22 años. ¿Cuántos años tienes? 23 años. Salud por Maxwell otra vez. Por Ah, 23. No. Pensé que tenía 22. Son situaciones como a la vez graciosas e incómodas. Los pacos son rebotados con la foto. O sea, si le llegas a tomar una foto, Ajá. la otra vez habían 5 comiéndose un helado y les llegué a tomar una foto y se ofendieron porque no les puedo tomar fotos comiendo helado. Los pacos me han robado 2 veces. ¿Qué te puedo decir? A mí me han hablado de exponer y hacer cosas, pero a mí me cuesta como encontrar un tema, un hilo conductor, porque como yo tomo fotos de todo, yo soy como, me siento como un aprendiz y así. Yo me acuerdo que Juan Vicente Gómez, cuando habló en la estancia, él decía que un fotógrafo cuando empieza toma fotos de todo. Toma fotos de todo y tal, y luego tú te especializas. Yo digo, yo nunca me especialicé. Estás empezando todavía. A mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta. Yo digo, bueno, cuando yo estaba, a veces me sale un trabajo, por ejemplo, hace poco me salió el trabajo con el concierto. Yo digo, bueno, Un concierto de rock, señor. un concierto de rock, a mí me gusta. Sinfónico. A mí me gusta, Metallica, a mí me gusta hacer fotos. O sea, yo estoy así haciendo fotos porque me gusta hacer fotos. Nunca quise hacer fotografía, lo empecé porque yo dije, bueno, no sé hacer un carajo cuando me gradué. Me di cuenta que no sabía hacer nada y yo tenía panas que hacían de todo, digo yo, de otras cosas que no sea simplemente estudiar. Pero con respecto a mi fotografía, he sentido que como me gusta hacer fotos de todo, no hay como un tema en específico, ¿no? Lo que sí me llama la atención y que es lo que me convoca aquí en Cacri es que me gusta el tema social, me gusta el tema de lo cotidiano, más que lo periodístico, me gusta más lo documental, que es como la vida cotidiana y resaltar lo bello que hay, lo mágico que puede ser la vida cotidiana, la belleza. Hay suciedad, pero yo creo que el énfasis no está en la suciedad, el énfasis de nosotros está en la gente. Y la gente muy rara ve lo que refleja suciedad, la gente no refleja suciedad. O sea, yo tomo fotos porque si no me aburro. O sea, siempre ando pensando en vainas que hacer.
y me genera ansiedad no tener que hacer nada, y algo que tengo muy a la mano, o sea, que puede estar todo el tiempo siendo un reto mental y técnico, es foto. Porque yo vengo del video y el video es un reto mental, técnico, físico, pero es como de más largo aliento. Entonces ahora me lo restringo a determinados momentos en el que sé que puedo llevar ese aliento mucho tiempo. La foto es mucho más inmediata, entonces ando con la cámara encima y activo la cabeza sobre mi propio entorno. Tiene de todo. Es la que yo transito, en la que trabajo, en la que veo a mis amigos, en la que me imagino los proyectos. Yo intento no... Primero yo acepto que esta es la ciudad en la que vivo y vivo aquí por voluntad, porque me da la gana y porque me gusta. A veces siento que veo no la calle que es, sino la calle que puede ser. Y hay barrios de la ciudad, como por ejemplo Altagracia, que una belleza. Y yo creo que hay que ver un poco como por encima o por detrás de un presente que no parece muy no sé, bonito o algo así. Y detrás de eso, coño, hay una ciudad maravillosa, encantadora, con gente, yo no diría tampoco ni siquiera gente encantadora, es gente como cualquier otra gente. En un momento encantadora, en otros son unos mamagüevos, pero me imagino que eso es en todos lados. Si me preguntan a mí, creo que Cacri suena a rock psicodélico con tambor venezolano, así de específico como los grandes del Quinto Aguacate. Una mezcla de refinación estética con algunos compases limpios y de métrica 4x4, y de pronto con armonías psicodélicas de cielos con colores alterados. No puedo definir a Cacri como una fotografía que irrumpe con encuadres que cuidan la sección áurea, de bypasses de colores y otros conceptos técnicos y académicos. No podría, porque mis amigos más nunca me invitarían a una cerveza. Por lo tanto diré que este colectivo es la ordeneta en ayahuasca, pero sin las náuseas. Cacri es un agradecimiento a esta ciudad que estos fotógrafos y fotógrafas deciden darnos, generando una reciprocidad. Yo les agradezco que muestren la gente que sale a la calle el día a día, que muestren mi gente tal y como son, con sus errores y aciertos, que sean parte de la construcción de la memoria histórica y, lo más importante, que nos generen empatía por el otro retratado, para recordar que con ese otro es que compartimos la calle criolla.